historia de la música existe un surco, me vais a permitir hacer el guiño al nombre de este canal, que nadie quiso reconocer como propio. Ese surco está excavado en una suerte de tierra sagrada, con dedos que se movían más rápidos que el miedo y una voz capaz de atravesar las paredes de las iglesias del sur de Estados Unidos como si fuese tan frágil como el papel mojado. Alguien abrió ese surco. Alguien plantó allí la semilla del todo que vendría después, porque sí, amigos y amigas, durante décadas la historia ha mirado hacia otro lado. Antes de Chuck Berry, antes de Elvis, antes de que el rock and roll tuviese nombre, imagen o mercado, antes de que llegase la idea de negocio, de la rebeldía, del póster en la habitación de un adolescente blanco en Liverpool o Memphis, antes de todo eso, hubo una mujer con una guitarra eléctrica que mezclaba el cielo con la tierra y hacía bailar a la gente en los mismos lugares donde la gente rezaba. Y no es una metáfora, es algo que sucedió de verdad. Esa mujer nació en 1915 en Cotton Plant, en Arkansas. Su nombre era Rosetta Nubin. Cotton Plant, Arkansas. Un nombre que ya así de primeras te suena a algodón, a campo abierto, a trabajo sin fin bajo un sol que no perdona. En ese lugar, a principios del siglo XX, los hijos de los esclavos construían sus propias formas de resistencia. ¿Cuál era una de las más poderosas? Claro, ¿cuál si no? La música, pero ojo, no como entretenimiento. La música servía más bien como un asunto teológico del cuerpo, como arquitectura espiritual levantada con la garganta y con los dedos. Katie Bell Nubin era una evangelista de la Church of God in Christ, una organización que pese a su multiculturalidad siempre ha sido predominantemente afroamericana. Katie no era predicadora por obligación, era una mujer que vivía dentro de su fe con la misma intensidad con la que se respiraba. Se movía por diferentes lugares, recorría las iglesias del sur en giras musicales y de oración, llevando consigo un mensaje que era simultáneamente litúrgico y visceral. A su lado llevaba también a su pequeña hija, de nombre Rosetta. A los 4 años, la pequeña Rosetta ya tocaba la guitarra. Creo vital hacer hincapié en esta imagen, en la de una niña de 4 añitos tocando una guitarra que casi pesa más que ella, tocando ante congregaciones que la recibían como un don del cielo. No es una anécdota pintoresca de estas que te venden como una infancia de niña prodigio, es más bien el origen de todo esto. Básicamente porque en esas iglesias del sur, en esos espacios donde lo sagrado y lo humano se funden para mucha gente, Rosetta Nubin aprendió una cosa que ningún conservatorio le podía enseñar. Aquel lugar enseñó a la pequeña que la música no es un objeto que se coloca entre el intérprete y el oyente, sino que es una corriente, una transferencia de energía que no distingue de creencias ni de absolutamente ninguna otra cosa. La técnica guitarrística de Rosetta se desarrolló allí, entre la congregación que se levantaba, los pies que golpeaban el suelo, las voces que respondían a otras voces. Rosetta aprendió a tocar para esa respuesta. Eso es exactamente lo que 2 décadas después iba a sacudir los cimientos del mundo musical moderno. El gospel del sur no era música de papel que comentábamos antes, era una música de contacto, una música que exigía presencia física del que la ejecutaba y también de quien la escuchaba. Rosetta Nubin, antes de convertirse en Sister Rosetta Tharpe, ya había interiorizado esa verdad. En 1938, una joven de 23 años llegó al Cotton Club de Harlem, pero no lo hizo callada, sino que a cuestas llevaba su guitarra. Llegó con esa mezcla extraña e imposible de himnos sagrados y ritmos de baile que ella llevaba cargando desde la infancia. El Cotton Club, que era un espacio diseñado para entretener a la audiencia blanca de clase media, se quedaba sin palabras al observar la cultura afroamericana como si fuera un espectáculo exótico. Me vais a permitir hacer un inciso en todo esto, surqueros, porque creo que la palabra herejía tiene una etimología preciosa que viene muy acorde con lo que voy a explicar. Dicha palabra viene del griego y significa simplemente elección. Una herejía propiamente dicha es el acto de elegir en contra de lo establecido.
Rosetta Tharpe eligió sacar lo sagrado fuera de sus muros, eligió llevar el fervor espiritual a los clubes nocturnos donde se bebía, se fumaba, se bailaba y se vivía de manera que sus orígenes no aprobaría bajo ningún concepto. La comunidad religiosa respondió exactamente como esperáis ante este movimiento de Rosetta, con escándalo, con condena, con la amenaza del ostracismo porque ¿cómo iba a frecuentar esos lugares una chica como Rosetta? La respuesta de Rosetta fue que si no les gustaba esa taza, les daría 2. Dicho de otra forma, no se detuvo e hizo lo que le dio la gana. Ese mismo año, el 31 de octubre de 1938, grabó por primera vez para Decca Records, convirtiéndose en la primera artista de gospel en hacerlo para ese sello. 4 canciones en una sesión que, sin que nadie lo supiera entonces, iban a cambiar la historia de la música popular. Una de ellas se llamaba Rock Me. Wash my soul with water from on high. Escuchar Rock Me es entender que ciertos momentos no tienen fecha de caducidad, pero tampoco creo que os desvele ningún enigma con esto, ¿verdad? Dentro de esta canción hay una energía que no se ha desvanecido, con esa guitarra eléctrica que hace cosas que en 1938 ningún músico había resuelto todavía, no tanto por el instrumento, sino más bien por la actitud. El fingerpicking de Rosetta, su manera de arrancar las notas de ese instrumento como quien arranca algo de la tierra, ese uso del vibrato, esa distorsión, esos silencios estratégicos, lo que hizo Rosetta era algo nuevo, era el vocabulario de que el rock and roll iba a adoptar como suyo sin dar crédito a quien lo inventó, que fue en cierta parte ella. La imagen que Decca Records no sabía cómo categorizar la vendió como spiritual sin swing. Esa incapacidad de encasillarla en sí misma es un diagnóstico, como sucede siempre que sale una banda o un artista que no sabes en qué saco meterle o qué etiqueta darle. Ahí en ese momento uno debe percibir que está haciendo algo realmente especial. La industria musical en 1938 no tenía ninguna categoría disponible para lo que Rosetta Tharpe estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo no había existido antes. Ella no estaba dentro de una caja esperando su etiqueta, estaba rompiendo la caja y la estaba dando exactamente igual la etiqueta que la pusieran. Y en 1945 volvió a hacerlo de nuevo. Strange Things Happening Every Day fue grabada en 1944 y publicada como single. En mayo de 1945 alcanzó el número 2 de las listas de Billboard de Race Records, el eufemismo que la industria usaba entonces para lo que más tarde se llamaría R&B. Para haceros una idea, Race Records era una etiqueta comercial para discos vendidos al mercado afroamericano, y Billboard usó ese nombre para su lista entre 1945 y 1949 para luego cambiarlo a ese género maravilloso que es el R&B. El caso es que la primera vez en la historia que una canción de gospel cruzaba esa frontera fue ahí. La primera vez que lo sagrado entraba en las listas del aparentemente profano fue ahí. La guitarra eléctrica de Rosetta, con su distorsión deliberada y su fraseo cortante, sonaba en ese disco exactamente como iba a sonar el rock and roll cuando aún no tenía nombre ninguno. This train have left the station, this train. Veréis, yo llevo mucho tiempo pensando que hay una deuda no contabilizada en la historia de la música. Esa deuda resulta enorme y hasta vergonzosa porque está acumulada durante décadas por figuras a las que rendimos culto como si fueran las versiones originales y en realidad son herederas. Muy buenas sí, pero herederas. Chuck Berry, Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Nombres que llenan museos, que tienen estatuas incluso, que ocupan los primeros capítulos de todos los libros sobre los orígenes del rock. Todos ellos, de un modo u otro, cruzaron en algún momento el territorio sonoro que Rosetta ya había cartografiado en algún momento. El fraseo de guitarra, la energía corporal en el escenario, la fusión, lo secular, el ritmo que te obligaba a mover el cuerpo como si fuera brujería, todo eso ya estaba en el trabajo de Rosetta. Algunos lo reconocieron, pero la mayoría no lo hicieron. Además, luego llegaron incluso los británicos. En los años 60, cuando la invasión británica comenzó a reformular la música anglosajona con un vocabulario que en realidad venía de los blues del Mississippi, hubo un momento bastante peculiar.
Los músicos jóvenes del Reino Unido estaban en muchos casos más informados sobre la historia de la música negra americana que los propios americanos blancos que la habían absorbido sin nombrarla. Rolling Stones, los Animals, los Yardbirds sabían exactamente de dónde venía lo que tocaban, y cuando la BBC y la televisión de Granada produjeron en 1964 un documental sobre las raíces del blues y el gospel americano, decidieron traer a los originales. El 7 de mayo de 1964, en una estación de tren abandonada en Wilbraham Road, en el barrio de Whalley Range, en Manchester, bajo una lluvia inglesa completamente indiferente a la historia que estaba ocurriendo, Sister Rosetta Tharpe subió a ese andén y tocó. El programa se llamó Blues and Gospel Train. La audiencia estaba sentada en el andén de enfrente, separada por las vías, como si la arquitectura misma del espacio quisiera subrayar la distancia entre el arte y quienes lo contemplan. Y Rosetta Tharpe tocó bajo la lluvia como si el agua fuera parte de la partitura. En ese andén, con 50 años cumplidos, Rosetta Tharpe siguió siendo la persona más electrizante de la imagen. Sigue siendo la persona que inventó el idioma que todos los demás estaban aprendiendo a hablar. Los músicos británicos que la vieron ese día no olvidaron nunca lo que presenciaron. Se ha llegado a decir que ese concierto fue incluso masivamente significativo desde el punto de vista cultural, y si lo buscáis por YouTube lo tenéis, pero no os marchéis sin antes terminar la historia, que quedan también algunos puntos importantes. No hubo una sola razón por la que Sister Rosetta Tharpe fuese borrada de la historia del rock. Fueron 3 razones que se aplicaron una sobre otra como capas de sedimento, cada una reforzando a las demás, hasta que el peso combinado de todas ellas sepultó su nombre bajo la tierra. Y puede que incluso a día de hoy esto los cueza a más de uno, pero es la realidad. Los motivos son simples de decir y complicados de entender. Era mujer, era negra, y en una época en la que incluso los círculos más aparentemente progresistas del mundo artístico se regían por normas de respeto tan estrictas como las conservadoras, corrían rumores sobre su bisexualidad que nadie quería confrontar directamente. Rosetta Tharpe actuó durante años con su pareja, Mary Knight. Vivió su vida de un modo que desafiaba las categorías de género, de decencia y de rol social que tanto la comunidad religiosa como la industria musical esperaban de ella, y la industria musical, que podía tolerar el escándalo mientras fuera rentable, decidió que Rosetta Tharpe era demasiado complicada para mantener en el catálogo. La década de los 50 fue un periodo de invisibilidad creciente. El gospel y el blues cedían terreno ante el rock and roll, un género que en términos comerciales tenía cara blanca y masculina. La maquinaria de la industria necesitaba figuras fáciles de vender, fáciles de entender, fáciles de colocar en la radio de consumo familiar de la América de la posguerra. Rosetta Tharpe no encajaba en ninguno de sus moldes. No era lo suficientemente religiosa para la iglesia, no era lo suficientemente secular para el mercado, no era lo suficientemente convencional para ninguno de los dos mundos que había habitado simultáneamente durante toda su vida. Lo que había sido su mayor fortaleza, esa capacidad extraordinaria de existir en la frontera, de atravesarla sin permiso y de sacar el máximo partido de ese territorio ambiguo, se convirtió ahora en su condena. Las fronteras musicales que Rosetta había derribado se volvieron a levantar a su alrededor, y ella quedó del lado equivocado de todas ellas. Su tumba permaneció sin marcar durante décadas. Murió un 9 de octubre de 1973 en Filadelfia, después de años de dificultades económicas, problemas de salud y un olvido que resulta obsceno para alguien de su trayectoria. La mujer que había llenado el Cotton Club de Harlem, que había alcanzado el número 2 en las listas de Billboard, que había grabado uno de los conciertos más importantes de la historia del rock en un andén de tren inglés bajo la lluvia, murió en una oscuridad que nadie puede justificar con argumentos musicales, solo con argumentos de poder. Pasaron 45 años. 45 años de rock and roll sin su nombre en el canon oficial. 45 años de libros, documentales, retrospectivas, museos del sonido erigidos
sobre unos cimientos que nunca quisieron reconocer quién era ella. En 2018, el Rock and Roll Hall of Fame la incluyó entre sus miembros. Ese reconocimiento tardío, ese gesto póstumo y burocrático, llegó cuando Rosetta Tharpe llevaba casi medio siglo bajo tierra, cuando ya no podía recibirlo, cuando ya no podía sentarse ante ningún micrófono y contar su propia historia con su propia voz. El Rock and Roll Hall of Fame le entregó su certificado a nadie, porque realmente lo hicieron, porque quedaba bien ante la gente, y no por reconocer lo inevitable sobre su historia. En el centro de todo hay una paradoja que late como un corazón que no termina de detenerse. La mujer que inventó el rock and roll fue olvidada por el rock and roll, no por ignorancia accidental, no por el simple paso del tiempo que borra nombres con la misma indiferencia con que borra todo lo demás. Fue un borrado activo, sistemático, construido sobre 3 pilares tan sólidos como vergonzosos a su vez: el género, la raza y la sexualidad. Lo que Sister Rosetta Tharpe hizo fue exactamente lo que el rock and roll siempre dice celebrar. Rompió las reglas, atravesó las fronteras, vivió al margen con la cabeza alta y la guitarra enchufada. Tomó el espacio sagrado de la iglesia y lo electrificó. Tomó la guitarra, que en su época seguía siendo un instrumento con connotaciones de masculinidad rural, y la convirtió en un arma de precisión emocional que nadie antes había empuñado de esa manera. Tomó los clubes nocturnos, esos templos del pecado en el lenguaje de su comunidad, y los consagró con la misma entrega con que habría consagrado cualquier altar. Y sin embargo, cuando el rock and roll construyó su mitología, decidió que sus héroes fundadores tenían que parecerse a cierta imagen, a cierto estereotipo. Tenían que ser jóvenes, tenían que ser hombres, tenían que ser preferiblemente blancos o estar dispuestos a ser absorbidos por un mercado blanco. Y Rosetta Tharpe, con su guitarra Gibson de cuerpo blanco, con su abrigo de bisón, con su sonrisa desbordante y su manera de tocar que hacía que todo lo demás pareciera amateur, no cabía en esa imagen. La historia es un relato que alguien escribe, y quien escribe el relato decide quién aparece en él. Que estemos hablando de Rosetta Tharpe ahora, décadas después de su muerte, en pleno 2026, no es una reparación, es apenas el reconocimiento de que la deuda existe. Las deudas no se saldan con reconocimientos tardíos, se saldan cambiando la manera en que escuchamos, la manera en que buscamos, la manera en que nos negamos a aceptar que la historia oficial es la única historia posible, porque así nos la han contado. Cada vez que escuchas una guitarra eléctrica rasgada con esa energía particular que hace que el sonido parezca una declaración de principios, estás escuchando el eco de algo que nació en las iglesias del sur, en las manos de una niña de 4 años que tocaba porque era la manera más directa que conocía de decir la verdad, y eso que no era consciente de ello en aquel entonces. Ese eco no desapareció cuando la industria decidió ignorarla. Siguió resonando en Chuck Berry, en Elvis, en los Rolling Stones, en cada guitarrista que alguna vez sintió que ese instrumento había algo más que técnica, que había algo que se parecía a la electricidad del cielo chocando contra la tierra, que ahí había verdad. El surco que abrió Sister Rosetta Tharpe está ahí, siempre estuvo, solo que durante demasiado tiempo nadie quiso mirarlo de frente. Nos vemos en el próximo surco. Hasta la próxima. Adiós.